Decimos que somos la primera generación que por fin habla inglés en España. Hay colegios bilingües, hay empresarios que no hacen el ridículo cuando viajan y hasta tenemos un presidente del gobierno que negocia sin traductores. ¿Pero es real o es solo un espejismo? Hi, this is Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Hablar inglés en España. Cuestión de clase. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es/al día. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization. La España en blanco y negro era una España aislada, en la que casi nadie sabía hablar otros idiomas. No me refiero a la población en general, es que la élite política y económica de los 90, educada en los últimos años de dictadura y en la transición, tampoco sabía hablar inglés. Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Hemos escuchado a muchos padres, a muchos abuelos de esa generación decir que es que en el colegio habían estudiado francés, no inglés, y que por eso no sabían inglés, pero en realidad sabemos que francés tampoco hablaban. Defendir les droits à travail. Du Livre Blanc defendí la creación de un Ministère du Progrès y du Travail. Ahora la sensación es diferente, ahora nos parece que las cosas están cambiando. How can we ask our citizens to put up with inflation a little longer? Tenemos a un presidente que sí habla inglés, aunque eso es lo de menos, porque el de antes no lo hablaba y si gana Feijóo volveremos a tener otro presidente que no habla inglés. Pero da igual, porque hoy no queremos hablar de políticos, sino de todos los demás. La sensación es que España ha cambiado mucho en esto, que los niños, los adolescentes, los trabajadores más jóvenes sí que hablan inglés. ¿Es así? Daniel Sánchez Caballero, especializado en información educativa en eldiario.es. Hola. Hola, Juanlu. Tenemos esa percepción, Dani, de que las nuevas generaciones vienen mejor preparadas en idiomas. ¿Tenemos datos que corroboren que en España se habla mucho mejor inglés que antes? Sí, bastante claros además. Básicamente las generaciones jóvenes duplican en el uso del inglés a las de sus padres. Tenemos que el grupo de 10 a 19 y de 20 a 29 están en un 44-45%, o sea, que básicamente uno de cada dos habla inglés, y luego te vas a los 50, de los 50 a los 70 y no pasa del 20%. Vale, tenemos claro entonces que hemos mejorado y hemos mejorado mucho. Ahora vamos a ver cómo y quién ha mejorado, porque tengo aquí un dato que me invita a pensar en que dentro de ese avance hay una brecha de clase. En España hablan bien inglés las personas que viven en municipios con mayor renta. Hablar bien inglés depende del lugar donde hayas nacido, Dani. Sí, es una respuesta con matices, supongo, pero sí, tenemos una encuesta muy reciente del INE que viene a decir básicamente que se habla mejor inglés en los municipios de mayor renta y también ligado a la función laboral, si lo queremos llamar así, del inglés, en los sitios donde hay más turismo. Entonces el INE es bastante claro, el municipio de España en el que más inglés se habla es Las Rozas, que está por encima de 50 o 60.000 euros de renta per cápita, Boadilla del Monte, Sant Cugat del Vallès, y luego hay otros, Calviá, Arona, zonas como más turísticas, entonces esto marca bastante. Hay un sesgo, por tanto, de oportunidad laboral, que ahí creo que no tiene tanto que ver con la clase, porque suelen ser trabajos precarios, de camarero o relacionado con el ámbito del turismo, y hay una brecha de clase, como decíamos. ¿Hay también una brecha de género? Los datos de la encuesta del INE nos dejan una fotografía bastante interesante, porque históricamente, si lo quieres decir así, los hombres han hablado más inglés, ¿no? Entonces te vas a mirar las generaciones más mayores y siempre hay un predominio del uso del inglés, en cifras muy bajitas porque poca gente hablaba en inglés hace muchos años, pero siempre hay un predominio de los hombres. Y esto se rompe exactamente, nos dice el INE, en las primeras generaciones que se empezaron a crear en democracia. En cuanto pasamos a la democracia, las mujeres, la generación de los 50 años de mujeres y hacia abajo, ya hablan más inglés que los hombres. Ahora mismo estamos en el global nivelados, 24-25%, pero las mujeres vienen hablando más inglés. Mejor inglés, te dicen las profesoras. Esto no está medido en el INE, pero te lo dicen. Y eso solo va a ir a más probablemente.
Dani, en España las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, así que es complicado hacer un mapa del estado real y general del inglés en España, de la misma forma que es difícil hacerlo sobre la sanidad. Pero sí podemos intentar hacer un esbozo o al menos ver lo que dice el papel de cómo tendrían que ser las cosas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la actual ley de educación sobre el aprendizaje de inglés? Una cosa importante que hace la ley es incluye una octava competencia. Las competencias, muy rápidamente, son los saberes básicos que tiene que saber un alumno cuando termina la enseñanza básica. Hasta ahora eran 7, ahora se añade una octava, que es la competencia plurilingüe. Hasta ahora pues teníamos los 4 temas clásicos en los que uno piensa cuando estudia una lengua: la comprensión escrita, la producción escrita, el escribir, la comprensión oral y la producción oral, hablar, que eran como los 4 ejes básicos, y entonces ahora se le añaden otras ideas como son la interacción, la mediación, el plurilingüismo y la interculturalidad. Un tercer elemento que va a influir bastante, esto en cuanto se lo preguntes a un profesor, es que básicamente no se tocan las ratios y los recursos educativos son pocos. Entonces, al final, si tú le estás enseñando lengua 1 hora a 33 alumnos, te quedan menos de 2 minutos por alumno, y así es difícil que un profesor esté atento, esté corrigiendo y esté, digamos, evaluando cada día a un alumno, por mucho que él pueda trabajar en clase por su cuenta. Daniel Sánchez Caballero, compañero del diario.es, gracias, abrazo. Gracias a vosotros. Vamos a preguntar a 2 profesores de inglés por todo esto. Ellos lo viven en su día a día y siendo 2 personas de generaciones diferentes, estando uno de ellos en la privada y otro en la pública, nos responden con una nota de voz a la siguiente pregunta. ¿En qué medida crees que el contexto social, económico del alumno o de la alumna condiciona sus posibilidades para aprender inglés? Hola Juanlu, yo llevo más de 30 años en la escuela pública y en la actualidad, desde septiembre de 2020, estoy en un instituto público en una zona de clase media alta de Alicante, zona de Playa de San Juan. La mayoría de ellos tienen medios, las familias, para llevar a sus hijos a profesores particulares, incluso nativos, academias, con lo cual su formación e interés prácticamente viene dado desde la cuna. Familias con un nivel cultural y económico medio alto. Por contra, desde el año 2010 al 2020 estuve en otro centro público en la zona norte de Alicante. Zona bastante desfavorecida, con muchísima inmigración o clase obrera con un alto porcentaje de paro, sueldos bajos. El interés por aprender inglés para estos chavales o incluso sus familias no está entre sus prioridades. Para unos, los primeros, el inglés va a ser un enriquecimiento que tendrá sentido en un futuro cuando empiecen a trabajar o estudiar una carrera, puesto que lo van a usar en su día a día seguramente. Para otros, una piedra en el camino que tienen que sortear y no tienen medios. Hola Juanlu. Bueno, pues yo he trabajado en un colegio concertado en el distrito de Chamartín, en Madrid, y ahora estoy trabajando en un colegio privado en Conde de Orgaz. En ambos colegios he observado que los niños procedentes de familias con alto nivel adquisitivo tienen más facilidad a la hora de aprender inglés. En primer lugar, bueno, pues muchos de estos niños asisten a colegios de corte internacional, en donde hay profesores nativos y muchas de las asignaturas se imparten en inglés. No hay que olvidar los cursos que hacen muchos niños y niñas en verano durante 2 o 4 semanas, en las que se van a Inglaterra, Irlanda, Canadá o incluso Estados Unidos. Estos cursos son extremadamente caros. Y por último, las academias en las que pues los chicos y las chicas acuden por la tarde, martes y jueves, 2 días a la semana, para mejorar o perfeccionar el inglés. Pues estas suponen unos costes que no todas las familias pueden permitirse. Vamos a por más voces. Quiero hablar de estos datos, de estas experiencias con alguien que ha estudiado a fondo el asunto. Luisa Martín Rojo es catedrática de Lingüística y directora del Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Luisa. Hola Juanlu. Primero, ¿por qué estudiamos inglés en España? ¿Cuál es la motivación general para hacerlo? Pues sobre todo en el caso del inglés en particular y de lenguas a las que se les ve con un potencial económico, como últimamente podría ser el chino estándar o el mandarín. En estos casos se las ve sobre todo como un recurso económico. También es verdad que en el caso de España esto se observa con más fuerza que quizá en otros lugares.
el aprendizaje del inglés o de esta lengua como lengua internacional es casi un emprendimiento familiar. Las familias de verdad apuestan por que se produzca ese conocimiento, se mejore, invierten todo lo que pueden en ello. Algunas veces es el producto de la frustración de las generaciones precedentes, que cuando se produjo la transición, habiendo vivido en un aislamiento constante y además con una enseñanza de lenguas que estaba orientada a leer, a conocer algo, la gramática, etcétera, pues no permitían manejarse en esas lenguas. Decíamos al principio que tenemos la sensación de que todo el mundo habla inglés cada vez mejor, o que los jóvenes al menos hablan inglés cada vez mejor, y que además es fácil que lo hagan porque tienen acceso a internet con posibilidades infinitas, hay películas, videojuegos, canciones. No sé, Luisa, si hay un punto peligroso en esa asunción, porque transmite algo tan liberal, ¿no? Tan frecuente en otros ámbitos como que, bueno, aprender inglés es casi una cuestión de pura voluntad, porque es muy sencillo. Efectivamente, no solo en España, en Asia se está trabajando mucho sobre este tema, que las personas que se sienten culpables, ¿no? Porque no han llegado a tener un nivel de inglés suficiente, o porque su acento no es el acento nativo, ¿no? Es cierto lo que dices de que ha habido una cierta democratización en el acceso a las lenguas y en particular al inglés, porque tenemos que pensar que hace unas décadas hablaba inglés bien la persona que había tenido recursos en su familia y le habían podido enviar a viajar, a estar o a estudiar en el extranjero. Es decir, no se aprendía el inglés en la escuela. El inglés se aprendía por contactos familiares, viajes, academia, refuerzo, es decir, era totalmente marcado por la clase social. En ese sentido, es cierto que hay más acceso y que es más posible el autoaprendizaje, es cierto, pero también es cierto que sigue habiendo un problema de acceso, entonces sigue habiendo cierta desigualdad y cierta discriminación, ¿no? Una cosa más, Luisa, ¿qué condiciones materiales dirías tú que necesita un niño o una niña en España desde pequeño para crecer y afrontar su vida adulta con buenas competencias en inglés? Bueno, necesitaríamos que hubiera estos programas niveladores, ¿no? Que dentro de la escuela pública se favoreciera este aprendizaje, pero no solo de una única lengua como el inglés, sino de reforzar su lengua primera, ya sea el catalán, ya sea el español, ya sea el euskera, el español y el inglés, ¿no? Además, habría que vencer también cuestiones emocionales, ¿no? Y de actitud, porque muchas veces también se puede producir esta idea de me obligan o me veo obligado a aprender una lengua porque si no, no voy a... Y también encontramos a veces reacciones negativas, ¿no? O de rechazo. Incluso personas que piensan, como yo no voy a competir en el mercado internacional, ¿para qué? Y por último, yo creo que es muy importante vencer los prejuicios lingüísticos y recuperar un poco esta idea de que las lenguas son un instrumento para la integración social, no solo para el beneficio económico. Sin embargo, ahora la política está favoreciendo el inglés como lengua única y eso va a llevar pues, a otras desigualdades y a una visión tan economicista que se olvida de esta otra integradora, ¿no? Que necesitamos una educación más integradora en relación a las lenguas. Luisa Martín Rojo, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Juanlu. Y antes de marcharnos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es/aldía. 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras en www.podimo.es/aldía. 60 días gratis. Regístrate en podimo.es/aldía.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Idea Sonora. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.